Nosotros vamos a continuar con esta sección de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 hasta el 9. Versículos 4 hasta el 9. Habíamos encontrado tres verdades básicas o tres cosas que nosotros podemos tomar desde este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, y habíamos avanzado en dos de ellas. La semana pasada vimos que lo que enseña este pasaje lo podemos resumir básicamente de estas tres maneras. Primero, el que vive practicando el pecado comete infracción de la ley, no ha conocido a Dios y es del diablo. Eso es lo que enseña este pasaje. El que vive practicando el pecado comete infracción de la ley y demuestra o prueba, evidencia de que no ha conocido a Dios y que es del diablo. Eso lo encontramos en los versículos 4, 6 y 8. Lo segundo que encontramos en este pasaje lo podemos decir de esta manera: una vida de justicia, o podemos decirlo también una vida de obediencia, una vida marcada por la santidad, una vida de justicia es la prueba de que somos justos, es decir, hemos sido declarados justos en virtud de la justicia de Cristo. Demuestra o prueba de que permanecemos en Él y demuestra o prueba de que hemos nacido de Dios o hemos sido regenerados. Esas son las dos cosas que hemos mirado. El que vive practicando el pecado transgrede la ley y demuestra que no ha conocido a Dios y que es del diablo, versículos 4, 6 y 8. Y una vida de justicia o de obediencia es la prueba de que hemos sido justificados, de que permanecemos en Él y que hemos nacido de Dios. Esto está en los versículos 6, 7 y 9. ¿Qué es lo tercero que dice este pasaje? Y eso lo he dejado para hoy porque providencialmente celebramos hoy día la encarnación del Hijo de Dios, la Navidad. Pero es importante establecer para qué nació el Hijo de Dios o para qué vino el Hijo de Dios. Y tenemos aquí dos cosas que este pasaje nos dice. Número uno, Cristo vino, apareció, nació para quitar nuestros pecados o los pecados. Y número dos, para deshacer las obras del diablo. Donde tomamos esto en los versículos 5 y 8, y de eso va a tratar el sermón hoy día. Y es importante esto, porque estos dos versículos mencionan dos palabras que apuntan a dos conceptos que hoy día no se escucha mucho en varios sectores del cristianismo, lamentablemente. Y una de ellas es la palabra diablo. A veces se prefiere hablar de el mal, pero decía C.S. Lewis decía que con la realidad del diablo se puede cometer dos tipos de errores. Uno de ellos es una excesiva mención del diablo en todas las cosas. Como si el diablo fuese que está en control de todas las cosas que suceden. Y en efecto, hay un sector del cristianismo que todo lo ve el diablo. Todo es el diablo y el diablo y el diablo. Y esa es una de las maneras como una parte de la iglesia puede pecar. Un excesivo énfasis en la realidad de lo que es el diablo. Pero el otro error que se puede cometer es el otro extremo. Y es el de tener una abierta indiferencia hacia la realidad de Satanás y el diablo. Y sospecho que también hay un sector de la iglesia que tiene temor de hablar de esas cosas. Hablamos en función de el mal, pero no hablamos en función de el diablo. Y este pasaje nos invita a esto. Y lo segundo es esta idea del pecado. Y este pasaje también nos invita a una reflexión de esa realidad. Número uno, Cristo se encarnó, o el Hijo de Dios se encarnó
Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y vino para quitar nuestros pecados, número 1, y número 2, para deshacer las obras del diablo. Vamos a mirar el primero, versículo 5. Versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Él viene a quitar el pecado. Aunque la versión Reina Valera dice nuestros pecados, hay otras versiones que dicen Él viene a quitar los pecados. Sea cualquiera de las dos maneras que queramos mirarlo, es una referencia a lo mismo. Él viene a lidiar con el problema del pecado. Él nació, Él vivió y murió para ser la solución para el pecado. El Hijo de Dios se encarnó para ser la respuesta al problema del pecado. Y digo respuesta, ¿verdad? En inglés usualmente se dice que Cristo es He's the answer, ¿verdad? Él es la respuesta y deberíamos hacer, ¿no?, el comentario, pero ¿la respuesta a qué? ¿Cuál es la pregunta o cuál es el problema? El problema es el pecado que nos separa de Dios, el pecado que nos contamina, el pecado que nos condena y el pecado que finalmente nos lleva a la muerte. Cristo vino a reparar ese problema y lo hace al removerlo y quitarlo. Hoy se pierde de vista que la venida de nuestro Señor tiene que ver con el más grande de todos los problemas. La venida del Hijo de Dios no es para darnos significado en la vida, no es para sanar heridas emocionales, no es para ayudarnos a superar nuestros traumas o a darnos una vida libre de problemas. Él viene a quitar el pecado, mis hermanos. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Él viene a recibir el castigo por el pecado para que todos los que creen en Él y se arrepienten puedan recibir perdón, sanidad y restauración. Él viene a quitar la condena del pecado y Él viene a quitar el poder del pecado. Él remueve la condena que nuestros pecados merecen porque Él toma el castigo y así ese poder que el pecado tiene sobre los pecadores es debilitado y es removido. Las expresiones hoy día miramos en la televisión, las canciones. Tengo unas palabras con las canciones de Navidad que debemos pensar primero antes de cantar, ¿verdad? Esto es un pequeño paréntesis, porque a veces cantamos y decimos, All I want for Christmas is you, ¿verdad? Todo lo que quiero de Navidad eres tú. Y el cristiano debe ponerse a pensar, ¿yo debo cantar bien eso? ¿Debo cantar eso? Eso es una verdad. Ahora, si usted está pensando en Cristo, está bien, ¿no? Cierro paréntesis con esto. El lenguaje que se usa en la música, en los comerciales, en la televisión, de que la Navidad es paz, alegría y felicidad o esperanza, toma en poco o ignora que esa paz, esa alegría y esperanza que Cristo trae es a causa de que Él murió en la cruz para quitar el pecado. Entonces tenemos paz, alegría y esperanza en el sentido más importante de la palabra, no paz, alegría y esperanza terrenal. Nosotros sí podemos celebrar con justificación mejor que cualquier otra persona en el mundo. La paz, la alegría y la esperanza que Cristo trae es posible porque Él, después de haber muerto en el Calvario, se levantó al tercer día. Esa paz, alegría y esperanza que se celebra en Navidad es posible porque nuestro Señor en la cruz tomó nuestro lugar y recibió el castigo que merecemos.
Eso es lo que hace esta celebración gloriosa, importante, significativa. No es superficial lo que nosotros celebramos. No es una fiesta más, no es un feriado más, no es una excusa más para reunirnos a comer y para intercambiar regalos. Hay algo significativa e infinitamente más importante, una razón más importante por la que nosotros celebramos esto. Y este pasaje, note versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hace unas semanas habíamos mirado de que este es un pasaje que enfatiza 3 veces este aspecto de el carácter intachable o impecable de Cristo. Cristo no cometió pecado. Pero este pasaje también es una prueba de que el pecado, mis hermanos, porque dice, y Él apareció para quitar el pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Es una prueba de que el pecado no es algo que nosotros podemos limpiar. El problema del hombre es algo que el hombre no puede resolver. Estas son las 2 malas noticias que todos deben saber antes de entender y apreciar el Evangelio. Antes de entender y apreciar la cruz. Antes de entender y apreciar lo que Dios ha hecho para salvarnos. Hay 2 malas noticias que nosotros debemos saber y estar claros. Número 1, que estamos condenados por nuestro pecado. Y número 2, que no hay nada que podemos hacer al respecto. Condenados y no hay nada que podemos hacer. No te puedes salvar por ti mismo, por ti misma. No te puedes salvar solo, sola. Pensar eso sería insinuar. No había necesidad tú de venir aquí a resolver este problema. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Ponte a pensar en eso. Sería decirle a Dios, ¿sabes qué? Había otra mejor forma de hacer, tú no eres tan sabio. El hecho de que Dios se haya hecho hombre en la persona de su Hijo Jesucristo nos dice, nos grita, nosotros no podemos hacer nada, estamos condenados por nuestro pecado y no hay nada que podamos hacer, somos impotentes, inútiles, incapaces para resolver ese problema. Por eso Dios lo hizo, mis hermanos, por nosotros. Y ahora la paz, la alegría y la esperanza la podemos tener cuando abrazamos a nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Él es tu única esperanza. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Él vino y todo lo que hizo, lo hizo para nuestra salvación. Número 2. Número 1, Él apareció para quitar nuestros pecados. Él vino para quitar nuestros pecados. Por medio de su vida cumplió toda la ley. Por medio de su muerte llevó el castigo en nuestro lugar por nuestros pecados. Y por medio de su resurrección, Dios dijo, se ha pagado todo lo que se requiere para yo declarar justo a ese pecador que se arrepintió y creyó en mí. Por eso Pablo decía que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Queriendo decir de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es como el sello de aprobación que Dios pone al sacrificio de Cristo, y Él dice a través de ese acto de resurrección todo lo que se requería hacer para que Gerson sea salvo, se ha cumplido. No es necesidad de que Él permanezca muerto en el sepulcro. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Su vida es significativa, su muerte es significativa y su resurrección también es significativa. Cristo compró nuestra redención, mis hermanos, y por eso tenemos esperanza.
Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia. Cristo abrió una nueva puerta. Cristo, Él es la puerta. Él abrió un nuevo camino para nosotros venir a Dios, estar en comunión con Dios, para adorarle, para alabarle, para darle gracias por todas las cosas que recibimos y para pedirle para nuestras necesidades. Solo Cristo es el camino al Padre, nadie más, mis hermanos. No es la Virgen María, no son los santos, no es tu abuela o tu abuelo, no es tu bondad, no es tu justicia, no es tu virtud. Cristo lo ha hecho todo. Abrázate de Cristo, aférrate a Cristo. Ahí está tu esperanza. Él es tu justicia. Él es tu justicia. Por eso Pablo decía en Filipenses 3, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe de Cristo. Y 2, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino a este mundo y nació para eliminar las obras del diablo, para que por medio de su muerte y resurrección destruya las obras del diablo. Unas cuantas cosas quiero decir acerca de esto. Las obras del diablo tienen que ver con el pecado. El pecado es la obra del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio, nos dice el mismo pasaje. Note la similitud que hay. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, eliminar o destruir, dice otra versión. Y después dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Son dos realidades o dos aspectos más bien de la misma realidad. El pecado es la obra del diablo porque el diablo es quien peca desde el principio. Porque el diablo además es quien tienta a los hombres a pecar. El diablo engaña a los hombres para que no busquen a Dios. El diablo ha cegado. Si en nosotros no hay una urgencia de resolver este problema, es porque estamos ciegos. El diablo te ha cegado, dice la Biblia. Él cegó tu entendimiento para que no veas la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Es el diablo que ciega los corazones. El diablo ciega al pecador para no ayudarlo a ver su verdadera condición. Por eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo, porque el diablo es también quien promete felicidad a los hombres. ¿No le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto? El diablo es quien promete felicidad a los hombres y los seduce. Las obras del diablo es una referencia al pecado, porque el diablo es su fuente y su autor. Y 2, algo similar que dije en el otro encabezado. Él viene a destruir y a eliminar las obras del diablo porque el hombre no lo puede hacer. El hombre no tiene poder para liberarse del poder del diablo. No hay poder. Si en 100 años todavía no ha venido Cristo y la ciencia sigue avanzando y la tecnología sigue avanzando, la tecnología no va a poder lidiar con la muerte. Lo dice bien un escritor ganador del premio Nobel.
para un inconverso. Esto es cierto. Lo único que no tiene solución es la muerte, y eso es cierto para un inconverso. Para el cristiano eso no es cierto. La muerte no es lo más definitivo para nosotros. Y aunque la ciencia avance y las naciones más poderosas creen o inventen las armas más poderosas, más destructivas, más modernas, más precisas, el hombre no puede deshacer las obras del diablo. No puede. No tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Para eso vino Cristo. El diablo ciega a los hombres. El diablo esclaviza a los hombres. El diablo mata a los hombres, decía Jesús. Engaña a los hombres, lleva y arrastra a los hombres a su perdición eterna. El hombre no tiene poder, no tiene conciencia y no tiene voluntad para librarse. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él, por medio de lo que Él hace y lo que Él es, Él viene a dar vista a los hombres para que ellos vean. Él viene a redimir a los hombres para que sean libres. Él da vida a los hombres para que ellos vivan. Él trae la verdad para que ellos salgan de la mentira, y Él es quien los busca para que podamos entonces buscarlo a Él. Y lo otro que quería mencionar de este pasaje, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es por medio de su obra que Él deshace las obras del diablo. No son nuestras, no es nuestra bondad, no es nuestra obediencia la que se constituye en el fundamento para destruir las obras del diablo. Es la obediencia de Cristo, es la fidelidad de Cristo, es la entrega de nuestro Señor. La justicia de nuestro Señor constituye la derrota del diablo. El Hijo de Dios estaba quitando el poder al diablo. Ese poder que el diablo tenía sobre los hombres por causa del pecado. Cristo se lo quitó, mis hermanos. Cristo es el hombre fuerte que entra a la casa y ata al otro hombre más fuerte y lo despoja de sus bienes. El libro de Colosenses dice que Cristo triunfó sobre los poderes del infierno y lo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Colosenses 2:15. Cristo venció al diablo y destruyó sus obras por medio de su vida, muerte y resurrección. Aparte que mientras Jesús vivió, no cedió a sus tentaciones. En la cruz, Él pagó el precio por el pecado, y cuando resucitó venció el poder de la muerte. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. Cristo apareció para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios se encarnó. Eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otra religión. Afirmamos algo que es único, que no tiene comparación, que no tiene precedentes. Afirmamos que el Dios que creó todo se hizo hombre. Tomó forma humana, se hizo materia, se hizo carne, para que los hombres no tengamos que sufrir el castigo eterno por nuestros pecados. Uno de los textos más importantes que se han escrito en la historia de la iglesia cristiana respecto a la encarnación del Hijo de Dios lo escribió en el siglo XI Anselmo de Canterbury, obispo de Canterbury. Su texto decía: Cur Deus homo, una palabra latina que quiere decir ¿por qué Dios se hizo hombre? Un texto que lo recomiendo, está en español,
donde él trata de explicar qué necesidad hubo de que el Dios de los cielos tomara forma humana. Y él explicaba, entre otras cosas, de una manera sencilla. Él toma un personaje ficticio con quien él está conversando y este personaje le hace preguntas y Anselmo le responde. Y él dice, es el hombre que ha cometido el pecado, por lo tanto el hombre debe pagar. Pero es a Dios con quien se ha pecado. No hay nadie que tenga la misma dignidad que Dios como para él ser satisfecho en la justicia que él demanda. Por lo tanto, esa persona que viene a resolver el problema del pecado tiene que ser hombre, pero también tiene que ser Dios. Por eso Dios se hizo hombre. Y esto no es algo potencial. ¿A qué me refiero con esto? El texto dice, Él vino para quitar los pecados y Él vino para deshacer las obras del diablo. Cuando digo que esto no es algo potencial, no es que Jesús vino a hacer algo pero solo se quedó en un propósito. No, Él cumplió lo que Él vino a hacer. Por medio de su vida, muerte y resurrección, nuestro Señor concreta y eficazmente logró remover los pecados y destruyó las obras del diablo. Él no vino a ver si podía remover los pecados y Él no vino para ver si Él podía deshacer las obras del diablo. Él vino eficazmente y eliminó nuestros pecados y deshizo las obras del diablo. Por eso podemos cantar nosotros. Por eso podemos tener esperanza. Por eso podemos celebrar. Por eso podemos, en medio de un tiempo difícil, esos tiempos adversos que Dios ordena para nuestra vida, en medio de esos tiempos podemos tener un firme consuelo. Podemos tener esperanza, podemos llorar con esperanza nosotros. En medio de esa enfermedad, en medio de esa aflicción familiar, de esa crisis en el matrimonio, el cristiano está parado sobre un terreno sólido y es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Él es la roca, mis hermanos. Él es la roca. Nosotros podemos bien enfrentar la muerte en la cama de un hospital. Y lo podemos hacer con sonrisa en los labios, porque tenemos un futuro asegurado. Tenemos algo racional para nosotros poner nuestra esperanza. Lo nuestro no es un salto ciego. Cuando usted vea a un hombre inconverso, a una mujer inconversa, enfrentar la muerte sin temor, ha creído una mentira. Nunca se impresione con un hombre o una mujer sin Cristo que enfrenta la muerte sin temor. Está bien y lo más correcto y apropiado es que ellos se llenen de un pavor y un terror en el lecho de muerte, porque si se van sin Cristo se perderán por la eternidad. Nunca admires a un hombre que se va sin Cristo y se va contento y se va feliz, porque no va a estar contento ni feliz por la eternidad. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que tenemos la justicia de Cristo, que hemos sido redimidos por Él, podemos ese día, esas horas, en esos minutos y en esos segundos previos a que Dios nos llame, hacerlo con la mayor esperanza, gozo y expectativa. Y podemos sonreír y podemos decir, estar con Cristo es muchísimo mejor. Para eso vino Cristo, mis hermanos, para darnos esperanza verdadera. Para eso vino Cristo. Y eso es lo que nosotros celebramos ahora. Vamos a orar.